La nieve había empezado a caer desde media tarde, deslizándose en velos lentos y seguros sobre el pequeño poblado de Cottonwood Bend. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para cuando cayó la noche, todo el valle estaba hundido bajo un silencio blanco y pesado, de esos que apagan los ruidos y dejan a una mujer sola con sus pensamientos. Sally Spears se sentó junto a la ventanita angosta de su cabaña rentada, viendo cómo la luz de la lámpara se acumulaba a sus pies mientras la nieve subía, lenta pero terca, por los rieles de la cerca. Apretó más el chal alrededor de los hombros, aunque apenas servía contra el frío que se le metía a los huesos. La estufa chisporroteaba con debilidad, suficiente para mantenerle las manos tibias, pero no para espantar el hielo de la habitación. Con los caminos cerrados y los senderos cubiertos, no podría ir a la reunión de la iglesia ni a casa de la viuda Albright, donde la habían invitado a cenar. El mundo se había quedado quieto, atrapado bajo 20 centímetros de invierno suave pero implacable. Su despensa no estaba mucho mejor. Un costal de harina casi vacío, 2 papas ya medio aguadas y un único huevo que había guardado para el desayuno de Navidad. Un solo huevo, pensó con una sonrisa cansada ante lo absurdo de la situación. Ser maestra en la frontera enseñaba a vivir con lo poco, pero aquella noche incluso arreglárselas parecía una manta demasiado corta. La soledad crece en invierno, quizá porque las noches se alargan o porque el silencio despierta los fantasmas que una cree haber dejado atrás. Tenía 27 años y era viuda. Aún le costaba pronunciar esa palabra. Su esposo, Nathaniel, había muerto 2 años antes en un accidente de carruaje en el este, antes de que pudieran empezar la vida que soñaban, antes de que el hijo que ella esperaba se le escapara del vientre sin aviso. Huyó de las condolencias, de la lástima, de la familia que quería acomodarla rápido con un matrimonio conveniente. Ella no estaba lista para eso. Por eso se vino al oeste, para enseñar a los hijos de rancheros y colonos esparcidos por la cuenca, para respirar un aire que no oliera a hospitales ni a funerales. Pero ni el aire fresco del oeste podía suavizar los recuerdos en una noche así. Se levantó de la ventana y dejó el huevo sobre la mesa pequeña. Sin saber bien por qué, sacó un pedazo de papel del bolso escolar y mojó la pluma en tinta. «Una carta para Santa Claus», murmuró con una risita incrédula. «Ay, Alice, el frío ya te está ablandando la cabeza». Aún así, la pluma empezó a moverse. «Querido Santa, hace mucho que no le escribo a nadie, y menos a un hombre que cruza el cielo en un trineo. Pero es Navidad. Estoy encerrada por la nevada y esta cabaña está demasiado callada. Supongo que esto es solo para entretenerme un poco». Se detuvo, observando el charco de luz sobre la mesa y su letra imperfecta. Le habían enseñado a ser sensata, a guardar sus sentimientos como manteles doblados en un cajón. Pero el silencio de esa noche pesaba demasiado. Desearía que alguien trajera un poco de comida. Algo calientito, y si no es mucho pedir. Quizá algún día conocer a un buen hombre. No pido mucho, solo no sentirme tan sola esta Navidad. Se recargó en la silla, sorprendida de su propia sinceridad. El viento golpeó el vidrio como si escuchara. «Ya estuvo de tonterías por hoy», dijo, negando con la cabeza. Pero justo cuando iba a doblar la carta, una ráfaga abrió las contraventanas de golpe. La corriente le arrancó el papel de los dedos. «No, no, no, regresa», exclamó. Se inclinó hacia el frío, pero el papel ya danzaba lejos, perdido entre la negrura helada. Lo vio volar cruzando el patio, directo hacia la cabaña que quedaba a unos 30 metros, la de su vecino. Desde su ventana alcanzó a ver el resplandor tenue de un farol. 3 sombras se movían dentro. Era la familia de su vecino, el viudo y sus hijos. Talan Voss, un hombre reservado del que el pueblo decía que era trabajador y correcto, aunque poco dado a conversar. Su hija Nira, alumna de Sallis, era lista y dulce.
Y Rocky, el más pequeño, travieso como el viento. ¡Ay, cielos! Que ellos no encuentren esa carta, murmuró. Pero el viento ya la había entregado sin preguntar. Cerró la ventana con un quejido. Bien merecido me lo tengo, rezongó. La próxima vez, Alice Pierce, agarra mejor tus secretos. Volvió a sentarse junto a la estufa. El fuego agonizaba. Afuera, la nieve seguía cayendo sin descanso. Extendió la mano hacia la llama débil, dejando que el calorcito tibio le rozara los dedos, mientras sus pensamientos flotaban hacia todo lo que nunca decía en voz alta. No necesito un milagro, susurró. Solo un poquito de bondad. Nada más. Afuera, el viento rugía como un arco de violín viejo raspando cuerdas, y en algún rincón de esa noche blanca, 3 figuras dentro de la cabaña vecina detuvieron sus quehaceres cuando un pedacito de papel golpeó suavemente el marco de la puerta, como si alguien lo hubiera enviado en Nochebuena. Lo leerían, lo comprenderían. Y antes de que terminara la noche, la vida silenciosa de Alice Pierce ya no estaría tan vacía. Alice se había quedado dormida en la silla con la barbilla sobre el chal, cuando un golpe seco estremeció la puerta. Despertó sobresaltada, el corazón corriendo. Por un instante no supo si lo había soñado. Luego vino otro golpe, esta vez más firme, retumbando en la cabaña como campanas de iglesia. Parpadeó hacia la ventana. La nieve seguía pegada al cristal, gruesa y muda. La medianoche debía estar cerca. En Cottonwood Bend, nadie llamaba a esa hora. A menos que algo grave pasara. Reuniendo valor, abrió el cerrojo. El aliento se le cortó. Allí, cubiertos de copos, había 3 figuras. Los reconocía demasiado bien. Nyra, con su abrigo azulito. Rocky, medio escondido detrás de su hermana. Y sobre ellos, el hombre alto. Talan Boss, su vecino, con quien apenas había intercambiado unas cuantas palabras. Por un momento, ella solo los miró, sin poder juntar una frase sensata. Era una escena extraña, casi sacada de un cuento para corazones solitarios. Nyra sonrió grande. «Feliz Navidad, señorita Ellie», dijo. Rocky brincaba con una latita cubierta entre las manos. Trajimos comida. Alice abrió la boca, pero nada coherente salió. Lo intentó de nuevo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Los ojos oscuros de Talan brillaron con una chispa tranquila, una que ella jamás le había visto. La nieve se le pegaba al cabello largo y a los hombros del abrigo de gamuza. Cuando habló, su voz tenía ese tono sereno de un hombre que no desperdicia palabras. «Vinimos porque lo pediste», dijo. Ella parpadeó, dura. «¿Yo? ¿Lo pedí?» Talan asintió despacio. «En tu carta dijiste que trajéramos comida, y quizá un buen hombre. Si el piso se hubiera abierto, Alice habría dado gracias por caer dentro». El calor le subió tan rápido al rostro, que pensó que tenía fiebre. «¿Mi carta?», susurró horrorizada. Nyra levantó el papel doblado. El papel de ella, las orillas dobladas por el viaje en el viento. «Llegó a nuestra casa», explicó la niña. «Creemos que el viento vio que necesitabas ayuda». Alice se cubrió la cara con las 2 manos. «¡Ay, Dios mío!». Escuchó una risa suave detrás de sus dedos. Era la de Talan. Y eso lo hacía todo 10 veces más vergonzoso. Y 10 veces más cálido también. «¿Podemos pasar?», preguntó él con gentileza. Sí, claro», balbuceó ella. Se hizo a un lado tan rápido que casi pisó su propia falda. Los niños entraron primero, sacudiéndose la nieve. Talan pasó después, agachando la cabeza para no chocar con el dintel. La cabaña parecía de pronto más viva, más tibia, como si al fin hubiera más de un latido dentro. Rocky puso la lata sobre la mesa y la abrió con orgullo. Había venado asado, pan frito y un frasquito de mermelada. A Alice se le hizo agua a la boca sin querer. «No sabíamos si habías cenado», dijo Nyra. «Papá cocinó de más». «Hay que comer cuando nieva fuerte», añadió Talan.
El frío cansa el cuerpo. Alice sintió algo dulce y punzante retorcerse en el pecho. Gracias, logró decir. Es la mayor muestra de bondad que he recibido en mucho tiempo. Los niños se miraron entre ellos, con esa complicidad de hermanos que guardan un secreto. Luego corrieron hacia la estufa, platicando sobre cómo habían ayudado a su papá. Talon se quedó junto a la mesa, desplegando la carta con cuidado. No quiero avergonzarte, dijo en voz baja, pero sonabas muy sola esta noche. Ella tragó. No pensé que alguien la leería jamás. A veces el mundo manda lo que uno necesita, respondió, aunque lo esconda en una carta o no lo diga en voz alta. Alice quiso derretirse en el piso. Para distraerse, fue a la estufa y empezó a servir el venado. No puedo creer que el viento haya dejado esto justo en tu puerta. No, dijo Talon, sonriendo apenas. Me lo aventó directo en la cabeza. Ella se quedó rígida, horrorizada. Nira se tapó la boca riendo. Rocky soltó un chillido divertido. «Santo cielo», murmuró Alice. «Buen tiro», bromeó Talon. «O quizás Santa tenía prisa». «Por favor, ya», suplicó ella, avergonzada. Pero aún así se le escapó la risa, suave y sincera, con las mejillas ardiendo por motivos que no tenían nada que ver con el calor de la estufa. Se sentaron a la mesa. Alice de un lado, los niños frente a ella, y Talon Boss, ocupando la cabecera donde alguna vez se sentó su esposo. Dudó un segundo, y lo sorprendente fue que no sintió dolor, más bien una especie de claridad. Aquella imagen no hería como imaginaba. La comida era sencilla, pero para ella sabía a banquete. Comida caliente, risas cálidas, compañía. Algo que no había tenido en meses. No se dio cuenta de cuánto lo necesitaba hasta ese instante. Los niños terminaron primero y se acercaron al pequeño arbolito de Navidad que ella había armado con ramas de pino. Susurraban entre ellos, lanzándole miradas cómplices a ella y a Talon, con esa travesura inocente de los que quieren emparejar a dos adultos. «Les caes bien», murmuró Talon. «Y yo a ellos también», respondió ella. «Son buenos niños». Él asintió. «Extrañan oír una voz de mujer en la casa», dijo. «Yo hago lo que puedo, pero algunas cosas suenan distinto cuando vienen de una madre». Aquellas palabras le punzaron el pecho. Una madre. Algo que ella había sido por un momento fugaz, algo que perdió antes de poder abrazarlo del todo. Desvió la mirada hacia el fuego hasta que el nudo en su garganta aflojó. Cuando volvió el rostro, Talon la observaba con una comprensión tranquila, sin lástima, sin juicio, solo ternura. Afuera, el viento gemía. Adentro, la cabaña brillaba con la luz tibia del quinqué, cálida como un abrazo. Y por primera vez desde que llegó a Cottonwood Bend, Alice sintió ese leve cosquilleo de que esta Navidad podía marcar un inicio distinto. Algo parecido a un hogar, a una familia, a una segunda oportunidad envuelta en nieve y risas. Pero ella aún no lo sabía. No del todo. Lo único claro era que su cabaña ya no estaba tan vacía y no le molestaba en absoluto. La tormenta cedió al amanecer, dejando el mundo cubierto de un brillo azul pálido. Alice despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella, apenas un soplo, pero lo suficiente para sentirlo. Los recuerdos de la noche anterior regresaron en pedacitos. Las risas de los niños, el calor del venado, la voz grave y burlona de Talon. Sonrió contra la almohada. Luego se regañó. «No empieces a imaginar cosas, Alice Pierce. Fue simple amabilidad de un vecino». Pero el corazón pocas veces obedece razones. Cuando salió a ver qué tan profunda era la nieve, vio dos figuritas avanzando torpes entre el polvo blanco. Nira Voss agitó un guante en el aire. «Señorita Ellie, papá dijo que ya se puede caminar en la nieve. Venimos a llevarla a la escuela». Alice parpadeó. «Hoy no hay clases, cariño. Los caminos siguen cerrados». «¡Ah!».
Nira bajó los hombros, pero enseguida volvió a iluminarse. Entonces la acompañamos hasta su puerta. «Ya están en mi puerta», rió Alice. Rocky Voss mostró los dientes en una sonrisa chueca. «Pero si quiere, también la llevamos de regreso para adentro». Ella se agachó para arreglarle el gorrito. «Ustedes dos me van a meter en problemas, ya lo sé». «No», dijo Nira muy seria. «Estamos ayudando». El corazón de Alice se apretó. Los niños cargan una fe sencilla, una bondad que ella misma tuvo alguna vez, antes de que la vida le enseñara sus espinas. En los días siguientes, los 3 y 4, cuando Talan se unía, fueron encontrando un ritmo tranquilo. Talan reparó las tejas que el viento arrancó. Alice les enseñó a leer cuentos de frontera. Ella les llevaba galletas tibias cuando horneaba. Ellos le llevaban carne seca o frutitas cuando su padre lo ordenaba. Nunca se sintió como un intercambio. No era un favor que se paga, era pertenecer. Algo que ella apenas se atrevía a nombrar. Una mañana, barriendo el porche, levantó la vista y vio a Talan ajustando el alambre de su cerca. «Pensé que eso lo habías arreglado en primavera», le gritó. «Sí», respondió él sin dejar de trabajar. «Pero el viento de la semana pasada lo aflojó. No tenías por qué venir desde tan lejos». Él encogió un hombro. «A la cerca no le importa qué tan largo sea el camino». Ella puso los ojos en blanco, aunque por dentro algo se le encendió con ese humor suave que él siempre dejaba caer. Cuando dejó una lata de galletas en la barandilla del porche, Talan Voss apoyó el codo en el marco de la puerta. «¿Otra vez dándome de comer? Estoy alimentando a tus hijos, no a ti», lo corrigió ella. «Mis hijos, sí». «Pero yo no», replicó él, con un brillo travieso en la mirada. Ella entornó los ojos. «¿Se te olvidó cocinar o qué?» «No», dijo Talan, agarrando una galleta sin vergüenza. «Pero en esa carta pediste que trajeran a un buen hombre a tu puerta. No dijiste nada de no darle de comer». Alice casi se atragantó con el aire. «Tú», balbuceó. «Eres imposible». «Exacto», asintió él. «Así que no escribas más cartas. No vaya a ser que el viento me traiga otra vez». A ella se le encendieron las mejillas en esa mezcla de enojo y vergüenza que él parecía disfrutar demasiado. Pero lo peor no era la pena, sino ese calorcito extraño que se asomaba cada vez que él la molestaba con ternura. En los momentos tranquilos, después de las bromas, Alice pensaba inevitablemente en Nathaniel, su esposo fallecido. Recordaba lo rápido que se había ido. Recordaba también aquella herida que más dolía: haber perdido la oportunidad de ser madre antes de empezar. Ese peso seguía siendo una espina que jamás terminaba de sanar. Una tarde, corregía tareas cuando una cabecita se asomó por la puerta. Era Nira Voss. «Señorita Ellie, papá dice que ya es hora de irnos». «Claro, cielo. Déjame agarrar tu abrigo». «¿Puedo preguntarle algo?» «Lo que quieras». ¿Por qué tenía los ojos tristes hoy? Alice se quedó rígida. Los niños siempre ven demasiado. Siempre. Tragó hondo. Me acordé de algo de antes de venir aquí. Nira asintió, seria como una adulta pequeña. A veces papá se pone así cuando piensa en mamá. Una ternura suave le llenó el pecho, delicada y punzante. Tu padre la quiso muchísimo, dijo Alice con voz baja. Nira bajó la mirada a sus botas, pero creo que no ha dejado de querer, no del todo. A veces los corazones tardan en encontrar dónde seguir. El aire se le atoró en la garganta a Alice. Niños, tan imposibles, tan intuitivos. Vamos, cariño, murmuró acariciándole el cabello. Tu papá debe estar esperándote. Con los días, ese hilo invisible entre Alice y Talan se fue tensando. Las miradas duraban más de lo que la cortesía permitía. Sus manos se rozaban sin querer, y ninguno se alejaba a tiempo. Alice sentía como algo dentro de ella cedía, y eso la asustaba. Talan no se parecía a los hombres del este. Hablaba poco,
pero cada palabra tenía peso. No presionaba, no exigía. Su presencia era firme, como tierra bajo los pies después de haber caminado demasiado tiempo sin rumbo. Aún así, ella temía decepcionarlo, o fallarles a sus hijos, o simplemente no ser suficiente. Los niños, por supuesto, notaban todo. Cada vez que Alice se sonrojaba, cada vez que la voz de Talon se hacía más suave al hablarle, cada cena compartida en la cabaña, cada vez que Alice se quedaba un ratito más lavando los platos con ellos. Una tarde, detrás del cobertizo, Nyra le susurró a Rocky: «Se gustan, pero los grandes son lentos. Hay que ayudarles», respondió él con seguridad. «Les decimos que se tomen de la mano». «No», negó Nyra. «Necesitamos un plan, algo inteligente». Así nacieron las primeras semillas del enredo que más adelante metería a su papá y a Alice en la situación más romántica y vergonzosa imaginada. Por ahora, solo observaban, esperando que lo que estaba brotando entre ellos siguiera creciendo. La noche previa al problema, Alice acompañó a los niños hasta su casa después de las clases. Talon salió a recibirlos con un farol en la mano, el cabello recogido tras un día largo de trabajo. «Gracias», dijo él con voz suave, «por todo lo que haces por ellos». «No tienes por qué agradecérmelo», respondió ella. «Son maravillosos». «Lo son», admitió él, y sus ojos buscaron los de ella con una calidez tranquila. «Y están más contentos desde que tú estás en sus días». A Alice se le cortó la respiración. «Talon, yo...» Algo brilló detrás de la mirada de él. Esperanza, quizás. Dio medio paso hacia ella. Pero Alice se asustó. Demasiado cerca, demasiado pronto, demasiado peligroso. «Tengo que irme», susurró. «Ya es tarde». Antes de que él lograra decir algo, ella bajó por el sendero a toda prisa, dejando a Talon Boss allí, iluminado por la luz suave de su farol, preguntándose si había interpretado todo de manera equivocada. Alice caminó de regreso bajo el cielo estrellado, con el corazón golpeándole el pecho, deseando tener más valor, sin imaginar que aquella duda sería el inicio de la tormenta entre ellos. Una tormenta que solo dos niños ingeniosos serían capaces de desatar y resolver. La tensión llevaba días creciendo, delgadita, invisible, pero tan fuerte que parecía un hilo a punto de romperse. Alice la sentía cada vez que sorprendía a Talon mirándola con ese calor tranquilo. La sentía cuando Nyra Voss le tomaba la mano sin avisar, o cuando Rocky Voss se recargaba en su costado como si ella ya perteneciera a su pequeño mundo. Quizá por eso el golpe llegó como llegó, no por enojo, sino por miedo. Un miedo tan apretado que parecía una tormenta dentro del pecho. El festival de Cottonwood Bend. El pueblo celebraba su pequeño mercado de invierno el sábado después de la gran nevada. La gente iba abrigada hasta las orejas, bebiendo sidra caliente alrededor de barriles humeantes. Los niños lanzaban bolas de nieve. Los rancheros discutían precios de grano. Faroles colgaban de los carros, ardiendo en tonos ámbar mientras caía el atardecer frío. Alice llegó con su canasta de premios escolares, estrellitas de papel, cintas de colores, unos caramelos de menta que había guardado para ocasiones especiales. Pensó que el ambiente festivo le calmaría los nervios, pero apenas puso un pie en la plaza, lo escuchó. «¡Señorita Ali!». Rocky corrió hacia ella, el abrigo mal abrochado. «La estábamos buscando». Nyra apareció detrás, con las mejillas rojas por el frío. «Papá dijo que podíamos quedarnos cerca del fuego si nos portamos bien». Talon llegó unos pasos después, manos en los bolsillos del abrigo, con una expresión que ella no supo leer. Pero cuando sus ojos encontraron los suyos, un sobresalto le cruzó el pecho. No debía sentir eso. Ella lo sabía. Pero saber no sirve de mucho cuando el corazón decide otra cosa. Todo empezó de forma inocente. Doña Barlow, esposa de un ranchero, vio a Alice con los niños y se acercó dando palmadas. «Ay, señorita Pierce, estos pequeños la adoran»,
En el pueblo todos dicen que usted es casi su mamá. Alice se quedó helada. Nyra sonrió con orgullo. Le dijimos a la gente que la señorita Alice será nuestra mamá algún día. ¿Porque papá? Nyra. La voz de Talon sonó como una advertencia suave pero firme. La señora Barlow soltó una risa sonora. Pues ya era hora de que ese buen hombre encontrara compañía de nuevo. Y usted, querida, es tan natural con los niños. Sería una esposa y madre maravillosa. El corazón de Alice se desbocó. No ahora. No aquí. No frente a medio pueblo. Yo... Por favor, balbuceó. No es así, yo no... Pero los niños, felices con la atención, solo empeoraron todo. Rocky le agarró la mano. Señorita Ali, ¿verdad que sí va a ser nuestra mamá? Ya se lo contamos a todos. Su vocecita tan confiada le atravesó el alma. La gente ya los miraba, sonriendo, murmurando. Las palabras de otros, las expectativas, la idea de familia, todo cayó sobre ella como nieve pesada. La arrastraron de vuelta a lo más oscuro. No fuiste suficiente. Perdiste todo. Fallaste una vez. Fallarás otra. No, dijo ella demasiado fuerte. Los niños la miraron sorprendidos. Alice tragó sintiendo su voz quebrarse. No soy su madre, y no lo seré. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. La sonrisa de Nyra se apagó. La carita de Rocky se desmoronó al instante. Y Talon se quedó completamente inmóvil. Alice sintió que el mundo se le inclinaba. Yo no quise, intentó decir, pero ya era tarde. Rocky se echó a llorar, tan fuerte que su cuerpecito tembló. Se aferró a la chaqueta de Nyra, sollozando. Nyra no lloró al principio. Solo abrió los ojos enormes, heridos, como si Alice hubiera roto algo delicado. Talon dio un paso adelante, la voz baja. Señorita Pierce, quizá deberíamos... Tengo que irme. Las palabras le salieron temblando. Lo siento. Yo... Tengo que irme. Y huyó. Huyó de la plaza, de las miradas, del juicio que ella misma se lanzó. Huyó del dolor de los niños y de la expresión de Talon, silenciosa, vacía. No se detuvo hasta llegar al sendero hacia su cabaña. Para entonces, los sollozos ya la sacudían, crudos, desordenados. En la plaza, Talon se arrodilló junto a sus hijos. Rocky lo abrazó con desesperación, con hipo entre cada llanto. Nyra se frotó las mejillas, tratando de no llorar. ¿Por qué dijo eso, papá?, susurró Nyra. ¿Hicimos algo mal? No, respondió Talon con voz firme. Talon los abrazó con fuerza. No, estrellita, murmuró. Ustedes no hicieron nada malo. Pero ella dijo. Yo escuché, susurró Nyra. Él soltó un suspiro largo, de esos que se guardan en las costillas cuando algo duele demasiado. Está asustada, explicó con calma. A veces los adultos dicen cosas que hieren cuando el miedo les aprieta el corazón. Rocky olfateó. ¿Miedo de nosotros? Talon besó la cabeza de su hijo. Nunca de ustedes, dijo con suavidad. Tiene miedo de querer de nuevo, miedo de necesitar a alguien otra vez. Los niños se aferraron a él, y él los sostuvo, aunque en el fondo su propio pecho ardiera también. Alice llegó tambaleándose a su cabaña, las manos temblorosas mientras cerraba la puerta con torpeza. Apoyó la espalda contra la madera, ahogándose en un sollozo que había guardado por 2 años. Lo arruiné todo, susurró a la habitación vacía. Los herí. Herí a esos niños tan dulces. Se cubrió la boca con ambas manos. Me convencí de que no podía ser madre, y ellos no merecían escuchar eso. Los recuerdos la golpearon. El bebé que perdió. Las palabras frías de la familia de su esposo. La soledad que la aplastó al quedarse sin hijo y sin compañero casi al mismo tiempo. Había construido muros altos hechos de duelo y miedo, y había vivido detrás de ellos tanto tiempo, que olvidó lo afilados que eran. Y ahora,
Había usado esas mismas paredes para cortar a 2 niños inocentes. Cuando al fin las lágrimas se calmaron, se dejó caer al borde de la cama, mirando la estufa apagada. «Tengo que pedir perdón», murmuró. «Pero, ¿cómo? ¿Cómo se arregla algo así?» Afuera, el viento volvió a soplar fuerte, anunciando otra tormenta. Adentro, Alice se hizo un ovillo, rezando para que el daño no fuera irreparable. Aquella noche, al llevar a sus hijos de vuelta, Talon caminó en silencio. El farol oscilaba junto a él, proyectando sombras largas sobre la nieve. Nyra rompió la quietud. «Papá, ¿crees que ya no le gustamos?» La voz de Talon sonó áspera. «Creo que le gustan demasiado, por eso tiene miedo». Rocky se limpió la nariz. «También tiene miedo de ti». Talon dudó. Su corazón decía que sí. Su orgullo decía que no. «No teme de mí», contestó al final. «Teme lo que podría pasar si llega a importarme». Alzó la vista hacia las estrellas heladas, indiferentes. No estaba enojado con Alice. Reconocía el dolor cuando lo veía. Pero el dolor no borraba las palabras. Y sabía que al día siguiente, entre ellos todo sería distinto. Más frío, más distante. A menos que alguien encontrara la manera de unirlos otra vez. Alguien pequeño, alguien astuto. Esa noche, mientras los niños se acostaban con los ojos aún húmedos, una idea empezó a tomar forma. Una idea terca, esperanzada y llena de travesura. Un plan para arreglar a su familia, aunque los adultos parecieran empeñados en deshacerla. Los 3 días después del mercado de invierno transcurrieron entre silencios tensos. Alice no vio a Nyra ni a Rocky salir más que para hacer los quehaceres. A Talon no lo vio en absoluto. Incluso el humo de la chimenea de su cabaña parecía más flojo, más triste. Quiso ir. Quiso tocar la puerta. Quiso decir todo lo que no pudo esa tarde. Pero cada vez que se acercaba al sendero, el miedo la detenía. «No te perdonarán. Fallaste igual que antes. Déjalos en paz». Así que se quedó adentro, corrigiendo cuadernos con manos temblorosas, escuchando el reloj marcar el tiempo como un martillo. Mientras tanto, en la cabaña de los Voss, 2 conspiradores pequeños se escondían detrás de la leña. «Tenemos que arreglar esto», dijo Nyra, con la mandíbula firme como alguien que entiende demasiado para su edad. Rocky asintió envuelto en una manta. «La señorita Ellie no quiso lastimarnos. Papá dice que los adultos se asustan. Tenemos que hacer que hablen». Nyra golpeó su manopla contra la rodilla pensando. «Necesitamos un plan para dejarlos solos, sin que puedan escaparse». «¿Como una trampa?», susurró Rocky, emocionado. «Una trampa educada», lo corrigió Nyra. «No somos animales». Se miraron y soltaron risitas ahogadas, aunque incluso las risas tenían ese hilito de tristeza. «Punto 1», susurró Nyra. «Hacer que papá salga de la casa. Lo engañamos diciéndole que Rocky necesita medicina en la cabaña de la señorita Ellie. Punto 2. Hacer que la señorita Ellie salga. Le decimos que papá tardó demasiado en la tormenta. Punto 3. Llevarlos afuera al mismo tiempo. Que la nieve haga lo demás». Era hermoso, era audaz, era totalmente infantil, y también era perfecto. Una nueva tormenta empezó a llegar al caer la tarde. No era tan fuerte como la tormenta anterior, pero suficiente para cubrir el mundo con copos gruesos y plateados. El aire olía a pino y a piedras frías, la clase de noche que pide té caliente y mantas sobre las rodillas. Y también era la clase de noche en la que un corazón preocupado puede dejarse llevar por una locura. Rocky Voss practicaba gemidos tirado en el piso, sosteniéndose la barriga como si fuera a desmayarse. Nyra Voss doblaba su abrigo y su bufanda, lista para correr entre la nieve. Todo estaba preparado. Poco después de las 7, Nyra le dio un codazo a su hermano. Rocky se metió a la cama y empezó a quejarse con dramatismo, mientras Nyra corría a buscar a Talon Voss, que estaba trabajando en su banco de herramientas. «Papá»,
dijo Nira con urgencia. Rocky está mal otra vez. Talan fue hacia la cama de inmediato. Rocky, mi cielo, ¿dónde te duele? En todas partes, gimió él, muy convincente. Creo que la señorita Sally tiene medicina. Nira asintió con fuerza. Nos dijo en la escuela que guarda tintura de sauce para las fiebres. Debes ir por ella, papá. Si no, se pone peor. Talan frunció el ceño. No recuerdo que dijera eso. Lo dijo bajito. Respondió Nira con toda la seriedad del mundo. Cosas de adultos. Él dudó, pero una sola mirada al rostro dolorido de su hijo hizo que toda resistencia desapareciera. Está bien. Me voy. Quédate con tu hermano. Sí, papá, dijo Nira, saludando como soldadito. Talan tomó su farol y su abrigo y salió bajo la nevada. La puerta apenas se cerró y Rocky se enderezó de un brinco. Lo hice perfecto. ¿Sí? Dijo Nira con orgullo. Ahora me toca a mí. Paso 2. Mentirle a la señorita Sally. Alice casi saltó del susto cuando un golpeteo desesperado sacudió su puerta. Al abrir, encontró a Nira jadeando, cubierta de nieve, con los ojos bien abiertos de miedo. Señorita Sally, lloriqueó. Papá salió hace una hora a buscar medicina para Rocky y no vuelve. Algo le pasó. El corazón de Alice se congeló. ¿Tu padre salió solo en esta nevada? Dijo que tenía que hacerlo. Sollozó la niña. Por favor, ayúdenos a buscarlo. Alice ni siquiera tomó bien su chal. Se lo echó encima al vuelo y salió detrás de la niña. Su respiración salía como humo mientras corrían. Que esté bien. Por favor, que esté bien. No quiero que a ese niño le pase nada. No soportaría. No terminó el pensamiento. El miedo la apretó. A mitad del camino, su farol iluminó la nieve que caía en remolinos. A lo lejos, otra luz se movía entre los árboles. ¿Talan? Gritó, sin aliento. La otra linterna se quedó quieta. Una silueta familiar se giró despacio. ¿Alice? Las dos luces se encontraron, lanzando halos cálidos en medio del blanco. Ambos se quedaron inmóviles. ¿Qué haces fuera a estas horas?, preguntó Talan, sorprendido. Nira me dijo que estabas perdido, respondió Alice, igual de desconcertada. ¿Y yo? Pensé que algo te había pasado. El silencio cayó de golpe cuando los dos entendieron lo ocurrido. Esos niños, murmuró Talan. ¡Ay, Señor bendito!, susurró Alice. Nos tendieron una trampa. Se quedaron plantados bajo la nevada, dos adultos perfectamente engañados. Alice se tapó la cara con ambas manos. No puedo creer que mintieran. Talan soltó un suspiro hondo. Mis hijos no suelen mentir, dijo, a menos que crean que la verdad no va a arreglar nada. Las palabras le golpearon el pecho. La nieve giraba a su alrededor, los faroles ardiendo entre los copos. Fue Alice quien habló primero, con la voz quebrada. Talan, sobre lo que dije aquel día. Él la miró con atención real. ¿Por qué lo dijiste?, preguntó en voz baja. ¿Por qué decirles que no podían llamarte madre? Ella tragó. Porque me asusté. Porque todos estaban mirando. Porque estoy rota, Talan. Él dio un paso hacia ella, la nieve crujiendo bajo sus botas. No estás rota, dijo con firmeza suave. Sí lo estoy, susurró ella. Perdí todo. Mi esposo, mi bebé. Y después, la familia de él dijo que yo no servía para ser madre. Yo no tenía derecho. Su voz se quebró completamente. Se dio la vuelta, luchando por contener las lágrimas. No podía soportar volver a escuchar que no soy suficiente. No podía lastimar a tus hijos. Y lo hice. Sí los heriste, respondió él sin dureza. Alice se estremeció. Pero no fue tu intención, añadió él, con una calma que dolía y curaba al mismo tiempo. A veces el miedo grita más fuerte que la verdad. Su aliento tembló en el aire helado entre ambos. Lo siento, susurró ella.
Por lo que dije. Por huir. Por perder la cabeza. Talan dio un paso más, lo suficiente para que el calor de su farol le rozara la mejilla. Lo sé, respondió con suavidad. Y te perdono. A Alice casi se le detuvo el aliento. ¿Así de fácil?, murmuró. No tan fácil, dijo él en voz baja. Pero porque te veo. Y sé lo que es cargar con un dolor viejo. Su mano se levantó sin tocarla, aunque tan cerca que ella sintió el calor. La nieve caía alrededor, silenciosa como una bendición. ¿Crees que mis hijos te quieren porque buscan una madre?, preguntó él. Ella levantó la vista con lágrimas temblando. No es por eso, continuó Talan. Te quieren porque eres dulce, valiente, y porque la casa respira distinto cuando tú entras. Un sollozo le escapó por primera vez sin esconderlo. ¿Y tú?, preguntó ella, casi sin voz. ¿Por qué te importa? La voz de Talan fue un rumor firme. Porque contigo siento que todavía tengo un futuro. El mundo pareció detenerse, hasta que un par de risitas los hizo girar de golpe. Detrás de un tronco caído, dos caritas redondas los miraban con ojos enormes. Nira Voss y Rocky Voss. Talan soltó un suspiro cansado. La mandíbula de Alice cayó abierta. Al verse descubiertos, los niños se pusieron de pie como si no tuvieran culpa alguna. ¿Sí funcionó?, gritó Rocky. Alice soltó una risa temblorosa. Sí, funcionó. Solo que no exactamente como ustedes pensaban. Nira juntó las manos, esperanzada. ¿Ya van a ser amigos otra vez? Por favor. Talan miró a Alice. Alice miró a Talan. Y entre ellos pasó algo cálido, frágil, hermoso. Sí, dijo ella en voz baja. Creo que sí. Talan asintió, con una sonrisa tenue. Mañana hablaremos más, los cuatro. Los faroles parpadearon en la nieve mientras la pequeña familia improvisada regresaba junta hacia las cabañas. Mañana llegarían las conversaciones difíciles, pero esa noche, algo que estaba roto había empezado a repararse. A la mañana siguiente, el día amaneció claro. El sol brillaba sobre la nieve como si fueran puñados de diamantes. Era la primera mañana tranquila en semanas, sin tormentas, sin malentendidos, sin silencios pesados. Solo el chisporroteo del fuego y el murmullo de la tetera calentándose. Alice volvió a pararse junto a la ventana, pero esta vez no miró el invierno con temor, sino esperando ver tres figuras familiares caminando hacia su cerca. Vinieron, como ella sospechaba. Talan avanzaba firme. Nira saltaba sobre la nieve dura. Rocky lo seguía decidido, como un pequeño ternerito. Cuando abrió la puerta, el calor que le brotó en el pecho la sorprendió. Nira se lanzó a abrazarla de inmediato. «Señorita Ellie, ya no estamos castigados». Alice parpadeó. «Ah, qué bueno. Papá dijo que ya sufrimos suficiente con el frío», explicó Rocky con solemnidad. «Y por la mirada que nos echó», añadió, imitando un gesto severo que parecía más un conejito visco. Talan soltó un suspiro detrás. «Si sigues burlándote de mí, sí vas a quedar castigado». Los niños estallaron en carcajadas. «Pasen», dijo Alice. «Hice galletas, bueno, algo parecido a galletas». Los niños corrieron dentro mientras Talan se quedó un segundo en el umbral. «Buenos días, Alice», dijo él, con esa voz tibia de la noche anterior. «Buenos días», respondió ella. Y esas dos palabras cargaron 1000 más que ninguno se atrevió a decir. Ella le hizo un gesto para entrar, y en lugar de rodearla como hacía siempre, él apoyó un instante su mano en su brazo al pasar. Un roce pequeño, ligero como la nieve, pero suficiente para cambiarle la respiración. Los niños hablaban sin parar en la mesa mientras Alice servía las galletas tibias, un poco de mantequilla y la miel que había estado guardando. Poco para muchos. Pero ese día, en esa cocina, se sintió como abundancia,
Pero aquella mañana, todo le supo a banquete. Nira Voss contaba orgullosa su estrategia. ¿Ves? Le dije a Rocky que no gimiera tan fuerte o se iba a escuchar falso. Pero tú me dijiste que gimiera más, protestó Rocky. Porque no sabes quejarte bien, replicó ella. Sí sé, no sabes. Discutían mientras despedazaban las galletas, y en vez de reprenderlos, Alice se echó a reír. De verdad. Una risa honda, limpia, como no había sentido en años. Talan Voss la observaba, y ella lo sorprendió mirándola. Pero ya no era una mirada cautelosa ni temerosa. Había algo más. Algo firme, cálido. Algo que parecía esperanza. Cuando los niños salieron a jugar con la nieve, diciendo que necesitaban practicar misiones de rescate, por razones que Alice decidió no preguntar, ella se quedó en la cocina enjuagando tazas. Talan se acercó a ayudar sin decir palabra. Trabajaron un buen rato en silencio, sincronizados como si lo hubieran hecho toda la vida, hasta que él habló. Se equivocaron contigo, ¿sabes? Ella se volvió. ¿Quiénes? Los que dijeron que no eras buena para ser madre. Los dedos de Alice apretaron la taza. Él continuó con voz suave, pero firme. Tu problema nunca ha sido no querer, sino querer demasiado. Los ojos de Alice se llenaron de un ardor que no venía del frío. Talan, si llegara a lastimarlos otra vez, si te lastimara a ti, no sé si podría perdonarme. Yo también cometí errores, dijo él. Muchos. Talan respiró hondo. Mi esposa, Sana Voss, ella no llegó a mí por elección. Cuando murió me cerré todo, incluso a mis hijos, incluso a ella. No fui el padre que necesitaban durante mucho tiempo. Alice parpadeó sorprendida. Pero ellos te adoran con el alma. Porque aman al hombre que fui después, cuando aprendí a respirar otra vez. La miró directo. Y tú, Alice, tú también estás aprendiendo a respirar. Algo dentro de ella cedió, algo que llevaba años apretado desde el día que perdió a su familia. Talan, susurró. Él dio un paso más, casi se tocaban. Eres buena, Alice, eres fuerte, y no tienes por qué seguir sola en esta vida. El calor de él llenó la pequeña cocina, y por primera vez en mucho tiempo, Alice sintió el mundo firme bajo sus pies. ¿Me estás preguntando algo? Te estoy preguntando si me permitirás caminar un poco más a tu lado. Y si dejarás que mis hijos caminen contigo también. Su corazón golpeó lento, seguro, y esta vez no huyó del miedo. Se inclinó hacia él. Lo quiero, respondió. Más de lo que puedo decir. La sonrisa de Talan llegó despacio, como un amanecer sobre la sierra helada. Si alguna vez vuelves a dudar de ti, dijo, yo te lo recordaré. Siempre. Y con una delicadeza que le estrujó el pecho, Talan tomó su mano. Ella la sostuvo con fuerza. Esa noche, una nevada suave comenzó a caer. Brillaba bajo los faroles colgados frente a la puerta de Alice. Ella salió con los niños mientras Talan encendía el último farol. «Mira, Alice», gritó Nira. «Nieve de Navidad». «Dicen que trae buena suerte», añadió Rocky con solemnidad. Talan miró a Alice. «¿Tú crees en la suerte?» Ella sonrió, viendo los copos descender. «No lo sé, pero creo que a veces el mundo da segundas oportunidades». Él se acercó, hombro con hombro. Y a veces, son los hijos quienes empujan esas segundas oportunidades directo a nuestros brazos. Alice se rió. Los niños corrieron en círculos, pateando nieve y gritando, hasta que finalmente regresaron y se aferraron a sus piernas. «Señorita Ellie», dijo Nira con ojos enormes. ¿Podemos llamarla mamá algún día?» Alice se arrodilló, el aire atorándosele en el pecho. Miró a Talan. Él asintió, suave, alentándola. Alice tomó las mejillas de ambos niños entre sus manos. «Pueden», susurró. «Cuando llegue el momento». «Sí pueden». Los niños celebraron.
Talan alargó su mano. Alice la tomó. Y bajo el brillo de los faroles, con la nieve cayendo como una bendición, los 4 entraron juntos a la cabaña. Una familia aún sin nombre, aún sin formalidad, pero ya nacida. Una Navidad no de milagros, sino de valor, de perdón, de una viuda que aprendió a amar otra vez, de un padre que se atrevió a abrir su corazón, y de 2 pequeños que nunca se rindieron. Una Navidad digna de guardarse para siempre. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias